en nombre de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, del Centro de Estudios Superiores en Artes y de la Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes. Les doy la bienvenida. Voy a presentar el ponente del día de hoy con la conferencia de El lugar de la mirada en el fotógrafo ciego, que está a cargo del doctor Alfredo Flores Vidales. Él ha sido profesor de tiempo completo e investigador en la UNAM, Ciudad de México. Es psicoanalista practicante desde hace más de 20 años. Ha estado implicado en la elaboración de distintos diplomados, de publicación de libros, artículos en el país, fuera del país, y hace más o menos unos 4 o 5 años estuvo también implicado en el proyecto de Diálogo en la Oscuridad, una exposición que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. De dicha exposición se publicó un texto que es muy bello, con algunos de ustedes lo he comentado algunas veces en el salón de clases. El doctor Flores escribe en ese texto y participó en la presentación en Bellas Artes. Y así les podría ir comentando algunos datos más de su actividad. Él también, por cierto, es director general del Grupo Metonimia AC, una asociación civil que se dedica a la actividad psicoanalítica. Así que, sin más, agradezco la organización que se hizo desde la dirección de la Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes. También te agradecemos mucho, Alfredo, que hayas aceptado la invitación y, sin más, bienvenido. Gracias. Bien, pues, buenos días y por supuesto quiero agradecer igualmente a la dirección de la Escuela de Artes y particularmente a Jorge Santiago esta invitación para llevar a cabo una charla con ustedes con respecto a esto de la fotografía y particularmente del fotógrafo ciego. Quiero en realidad hacer una presentación de algunos aspectos que tienen que ver con los conceptos psicoanalíticos que pueden explicar este contrasentido que tiene exactamente el nombre, el lugar de la mirada en el fotógrafo ciego. ¿Qué clase de contrasentido tiene el título, verdad? Yo voy a tratar de abordar desde el psicoanálisis este contrasentido, abordar la problemática del arte y de la estética. Entonces, quisiera que bajo esta presentación pudiéramos entonces intercambiar los puntos de vista que les genere mi planteamiento, los comentarios, los cuestionamientos y las críticas. Me importan mucho sus cuestionamientos y sus críticas. Así que van a ser muy bienvenidas para generar la discusión, y de eso se trata, de una discusión. Bueno, es claro que el título tiene como intención la provocación. Una provocación que parece romper con la lógica formal o la lógica, más bien dicho, popular, en el sentido de que parece que entendemos lo que decimos. Y si entendemos lo que decimos, un fotógrafo se dedica a las cosas de la imagen. Un fotógrafo tiene que ver con la imagen y entonces es a partir de algo que ve, de algo que mira. Entonces un fotógrafo mira y produce un fenómeno a partir de un avance tecnológico que es la cámara fotográfica, y entonces mira para capturar una imagen, y entonces en ese sentido ese fotógrafo tiene que ver para realizar lo que se ha incluido en las artes, la fotografía, que no necesariamente toda fotografía es del arte. Ahorita voy a tratar de abordar el problema del arte.
Pero entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo que un fotógrafo ciego? ¿Es una burla o qué? Porque ese sujeto no ve. Y entonces, ¿cómo captura imágenes? Puede ser precisamente esa aberración que nos puede producir la idea de que un fotógrafo sea ciego. Un fotógrafo verdaderamente connotado, profesional, lingüista, filólogo, filósofo, que se llama Ephraim Bouchard, que vive en París, que me honro de tener su amistad. Resulta que él vive de la fotografía, él trabaja para las galerías de fotografía, él tiene conocimientos psicoanalíticos, no es psicoanalista, pero es filólogo, lingüista, y eso evidentemente lo liga con el psicoanálisis. Él nos contaba una ocasión, por cierto, al doctor Benjamin Mayer, que pronto estará acá en Tuxtla dando una conferencia el día 13. Bueno, al doctor Benjamin Mayer y a mí nos contaba Ephraim Bouchard y nos decía: sí, evidentemente se trata de una violencia para el discurso general o popular, porque he puesto un anuncio en París donde dice se solicitan modelos para un fotógrafo ciego, y ustedes se imaginan el montón de modelos que llegaron. No llegó ninguna, porque evidentemente era una vacilada, porque la gente no puede pensar que como que un fotógrafo ciego necesita modelos para fotografiar, ¿verdad? Resulta como si fuera una aberración esto. Y de eso se trata esta charla con ustedes, de tratar de resolver este contrasentido, pero que nos los vamos a encontrar en todo lo que implica el problema del arte, de la percepción y de la impresión. Voy a sostenerme desde algunos planteamientos freudianos de principio y después lacanianos, lo cual ustedes deberán de saber que Freud es el fundador, el primer fundador, la primera fundación de la construcción, la constitución de una disciplina llamada psicoanálisis. Evidentemente la primera fundación donde se crean todos los cimientos y las bases conceptuales para la conformación del psicoanálisis. La segunda fundación es la lacaniana, que es la escuela francesa del psicoanálisis, que evidentemente está sostenida, soportada por el pensamiento freudiano, pero que apunta hacia una mayor extensión de la influencia de explicación sobre lo humano del psicoanálisis. Pero entonces, ¿cómo el psicoanálisis puede explicar el arte? Voy a empezar por ese lado. ¿Qué es el arte desde el pensamiento psicoanalítico? Bien, Freud, que es el fundador de esta disciplina, inicia todo un trabajo tratando de explicarse por qué existen estos fenómenos aberrantes en los seres humanos, como la histeria, la obsesión, la fobia, la perversidad, la psicosis, o mejor conocida, la locura. Y resulta que Freud encuentra que hay lo que denominó las formaciones del inconsciente. Ustedes saben que Freud se coloca en el lugar como el descubridor del psicoanálisis. No vamos a discutir sobre eso ahora, pero vamos a dejar como dicho y hecho que él tiene como elemento fundamental de explicación en una articulación conceptual el inconsciente. Y los seres humanos, que somos constituidos por eso, por una humanidad, evidentemente estamos constituidos por el inconsciente.
O sea, el inconsciente ha sido producto de una relación que nos humaniza con el otro, diría Lacan. Con el otro, la madre, el padre, la comunidad, la cultura, la sociedad, la iglesia, etcétera, etcétera. Todos estos discursos que nos van conformando y nos van haciendo que nosotros seamos lo que somos ahora. No es exactamente un discurso materno, aunque eso tiene una influencia fundamental, pero hay otros discursos que se cruzan y se tejen para que nosotros nos conformemos como sujetos humanos, es decir, sujetos de lenguaje, humanizados a partir de toda esta influencia discursiva, valorativa, moral, ética, comportamental, etcétera, etcétera. Pero dice que dentro de esta Constitución hay algunas salidas que tiene el inconsciente. Las salidas que tiene el inconsciente quiere decir que ha quedado ahí asentado, sedimentado, elementos que no hemos podido simbolizar, que no hemos podido sintetizar y que han quedado como en un caput mortuum, que es un sedimento y que es lo que empuja a que nosotros llevemos a cabo comportamientos, sentimientos y pensamientos que no están en el deber ser de la cultura. La histeria es una de esas manifestaciones. Dice Freud que son las formaciones del inconsciente, formaciones que surgen más allá de nuestra voluntad. Cuando alguien se comporta histéricamente, no es que quiera ser o actuar en ese contrasentido que está ubicado dentro de la psicopatología, una histeria, una contradicción entre lo que quiere y lo que finalmente la satisface. Esto que hemos oído mucho de que la histérica nunca la podemos tener contenta. Y eso es común, ¿verdad? Sobre todo esto dirigido a los caballeros, cuando no saben por qué el objeto de su amor, esta mujer a la que aman, que siempre ha pedido flores, y cuando le llevan flores dice: ay, ¿y por qué ahora? ¿Por qué no me las trajiste amarillas y me gustan rojas? ¿Por qué no me las trajiste en viernes para disfrutar el fin de semana? En fin, de todas maneras no está satisfecha con lo que pide. Y esto es como un contrasentido también. Freud dice que hay 4 modalidades fundamentales de formación del inconsciente. Una, los síntomas, es decir, la psicopatología, esta parte de la histeria, de la obsesión, las formas de una estructura psicopática, o sea, las enfermedades psíquicas, las que he mencionado. Esa es una formación del inconsciente, una salida en que el inconsciente se manifiesta y que se presenta como aberrante en nuestra vida cotidiana. Entonces, el obsesivo que hace rituales y que checa 3 veces la llave del baño, 5 veces la cerradura de la casa, y uno dice: ¿por qué eso hace repetidamente? O se lava 10 veces, o qué sé yo. Son elementos aberrantes, un contrasentido con la lógica formal, con la lógica social, como la lógica común y corriente. Y es una lógica común y corriente, más corriente que común, porque evidentemente el otro también tiene una lógica, pero no la conocemos. Es una lógica del inconsciente. Otra de las formaciones del inconsciente es nada menos que el chiste, los chistes que surgen y que nosotros mismos no esperábamos decir, y lo decimos porque nos salió del alma, dicen por ahí, ¿no? Le salió del alma lo que dijiste y todos nos reímos. O digamos, entre broma y broma la verdad se asoma. Eso también es cierto, tiene una verdad. Ahí cuando hacemos chistes, bromas, sarcasmos, hay algo de verdad ahí. Sobre todo si son chistes de estos que se producen en ese momento. No son los chistes estos que están ya editados, que son de polo, eso no tiene nada que ver con eso es otra cosa. El chiste al que se refiere es este, que surge en ese momento, en lo inmediato, donde se impone la palabra, donde se impone una palabra que hace chiste, que rompe la lógica y hace chiste.
El chiste también es un contrasentido. O sea, no va en el sentido de que vamos contando chistes y de repente salimos con otro significante. Significante es una palabra, otro significante que rompe la lógica y nos reímos. Ese es un contrasentido. Un sentido que va diferente a la línea en que llevaba nuestra conversación o la narración que estábamos haciendo. Ese es un chiste. Y entonces también es un contrasentido, también es una rotura de una lógica, digamos, formal. La otra formación del inconsciente son nuestros actos fallidos. Freud hace un texto que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, donde lleva a cabo toda una serie de muestras, un catálogo de manifestaciones donde nos equivocamos. Cuando besamos a Lupita, le dijimos, ay María, qué linda es. ¿Cómo me llamo Lupita? ¿Qué te pasa? ¿Con quién hablas? Y perdón, me equivoqué. Es que María, ¿y de dónde saco esto de María? ¿Cómo es que dije María, no? Entonces, nosotros por ahí inventamos cualquier cosa. Mi prima María, por ahí, fíjate que me llamó y es que está enferma y entonces estoy preocupada. Algo tenemos que justificar, aunque sean puras mentiras. Porque nosotros a veces no sabemos de dónde salió el María. Nos equivocamos, nos resbalamos, se nos olvidan cosas. Oye, te pedí el libro ayer, ¿me lo trajiste hoy? Se me olvidó, no sé por qué no te lo traje, pero la verdad es que lo tenía en la mano y se me olvidó. ¿Por qué se nos olvidan las cosas? Estos son los actos fallidos, las cosas que hacemos involuntariamente, pero no sin sentido. Es de otro sentido. Hay un contrasentido. Yo quiero darle esto a esa persona y no puedo dársela. Me pasan 1000 cosas y no se les puedo dar. Esta es parte de nuestros actos fallidos. Los errores lingüísticos, los cambios de nombre, los olvidos, etcétera, etcétera. Esa es la otra formación del inconsciente. Es evidente que Freud ha hecho todo un trabajo de años donde hace un análisis de estas manifestaciones de lo humano. El cuarto aspecto denominado formación del inconsciente es el sueño. El sueño es lo más parecido al arte, es lo más parecido a estas conformaciones que nosotros de repente nos sorprenden cuando despertamos y caray, ¿cómo que soñé eso? Qué raro, qué extraño, no me veo ubicado dentro de la lógica, la ética o la moral del sueño. Nos angustia cuando el sueño tiene una moral totalmente opuesta a la que se supone nosotros pues hemos sido formados, ¿no? ¿Cómo que estaba yo matando a mi madre? No, pues no, es una locura. Qué bueno que fue un sueño. Ya, ¿no? Descansamos, qué bueno que fue un sueño. Qué bueno que está eso. Qué bueno que no fue verdad que despellejé a mi hermana. No, pues ¿cómo voy a despellejar a mi hermana? Si yo lo quiero mucho. ¿Era cierto? Bueno, conscientemente necesitamos quererlo, debemos de quererlo, pero resulta que esa no es exactamente la realidad psíquica. Eso es lo que descubre Freud, que en el inconsciente hay otra realidad que tiene un contrasentido con un deber ser. Es decir, que por mucho que la religión, la sociedad, la legalidad, es decir, las instituciones sociales nos limiten y nos conformen en un deber ser, resulta ser que siempre hay esta irrupción transgresiva del deber ser. Bueno, y todo esto que les digo, ¿qué tiene que ver con el arte? Mucho. Porque entonces hay una quinta posición de Freud que no le llama formaciones del inconsciente, sino parte de lo que implica la sublimación social. Y es esto de lo que Freud dice que es una manifestación sublime. Así como en el sueño surge una serie de historias o de manifestaciones que podríamos analogar nada menos con la corriente surrealista. Recuerden ustedes a René Guevara y esta Dalí, que de alguna forma
nos muestran este surrealismo que efectivamente tiene que ver con lo imposible. El sueño nos muestra 1000 cosas imposibles. Decía un chiste de psicoanalistas, un chiste muy malo, que dice que está el paciente y le dice a su psicoanalista, él está tirado en el diván, y le dice, bueno, que era un gallego, ¿no? Ya ven que los gallegos son bien inteligentes, entonces, por lo menos en los chistes así los ponen, ¿no? Y entonces resulta que el hombre le dice, hombre, doctor, pues es que yo pues he soñado. Y es que, dígame, ¿qué he soñado? Y bueno, pues he soñado que estaba arriba del barco. Bueno, no era un barco, era una casa. Bueno, no era una casa, era como una casa barco. O bueno, un barco casa. Y entonces uno se pregunta, ¿en el sueño pasa eso? Sí, efectivamente en el sueño pasa eso. El psicoanalista debe saber que el sueño puede tener varias cosas, incluso en su propio contrasentido, en su propia oposición, en el mismo lugar. Freud le llamó a eso condensación. En el propio lugar hay cosas que se oponen unas a otras, pero este psicoanalista más bien era un poco conductista, más bien era conductista en lugar de psicoanalista, y le dice al paciente, le dice, hombre, o se pone de acuerdo, o es casa o es barco. Y eso es un chiste para nosotros, porque un psicoanalista evidentemente no puede decir eso. Porque es eso que dice, es una casa barco, es un barco casa, o es algo así como barco y casa, o casa medio barco y barco medio casa, ¿no? Es eso el psicoanálisis. Es decir, no podemos reducir a una sola cosa, porque ahí en el sueño se conjuntan, se agrupan los contrasentidos. Bueno, entonces, si he dado pie, ha dado pauta a una manifestación sublime como es la pintura o el movimiento surrealista, es como Carrington o Baró o Dalí pudieron mostrar allí en una representación pictórica un resultado de lo imposible. Recordemos estos cuadros, por ejemplo, de Remedios Varo, donde del pelo de una mujer sale una canoa y de su cuerpo se conforma un arcoíris, etc. Todo eso que solamente podría suponerse en un sueño. Freud dice que entonces el arte, y no solamente la pintura, la música, la arquitectura, la expresión plástica, las expresiones musicales, las expresiones literarias y claro, todo lo que tiene que ver con la imagen son estas posibilidades de surgimiento sublime y no patológico del inconsciente. Cuando nosotros preguntamos al artista sobre cómo pensó que iba a ser esta obra y cómo la programó, cómo la estructuró, pensando en que podría ser como la ciencia, que la ciencia es otra manifestación de creatividad. La creatividad está en esas diferentes manifestaciones. Regresaré en un momento más con el asunto de la creatividad. Pero entonces, dice Freud, que una de las formas de manifestar estas condiciones, digamos, que aparecen, que están en el inconsciente, serían las formaciones del inconsciente, que son las psicopáticas, pero la otra son las sublimes, y sería el arte. ¿Qué mostramos en el arte? Mostramos en el arte algo que es distinto, diferente de lo que hay. Es algo imposible. Nosotros en el arte intentamos hacer aquello que es distinto o diferente. En el arte se produce aquello que tiene que ver con un deseo del sujeto. Deseo es un producto de una parte. Solo podemos desear en la posibilidad de que hayamos sido humanizados, porque el león no tiene deseo, la jirafa no tiene deseo, el hipopótamo no tiene deseo, porque ellos están en una estructura instintual
la cual está perfectamente programada. El león nunca ha exigido que le traigan su capa de terciopelo para tomar la dignidad del rey de la selva. No ha dicho yo tengo que tener un Cadillac, tener un MW porque tiene que ser de acorde a mi dignidad. A León no le falta nada porque él solamente es rey, porque nosotros le hemos dado ese significado, pero él ni lo sabe, porque él no le falta, está dentro de una estructura perfectamente armada donde a él no le falta, él tiene lo que tiene y es lo único, tiene la estepa, tiene la posibilidad de cazar, es todo, pero él no hace refrigeradores para guardar la carne y decir, por el invierno, ¿qué tal si no hay cerras para el invierno? Y entonces me guardo una cebrita aquí y para comer en el invierno. Él no hace eso porque no le falta, no produce una creación, no hace tecnología. Los seres humanos, sí, porque estamos estructurados en una falta originaria, que fue producto de la humanización en la cual fuimos incluidos por esta relación con el otro que nos atravesó con su discurso, con su moral, con su ética, etcétera, etcétera. Así, llegamos al punto donde el arte es una forma de creación. ¿Por qué creamos? Solo podemos crear porque estamos constituidos en la falta. Solo somos creadores si estamos acicateados por la falta. Si Remedios Varo hace ese tipo de pinturas, es porque eso es imposible. Y la única manera de alcanzar algo de ese deseo es estableciendo una representación a través de la pintura. Resulta que eso es lo que ocurre en el sueño. El inconsciente produce todas estas imágenes y estas secuencias que tienen que ver, como dijo Freud, con un cumplimiento del deseo. O sea que el arte intenta alcanzar un cumplimiento con la arquitectura, con la música, con la pintura, con la poesía, particularmente con la poesía. Seamos congruentes en nuestro espacio chiapaneco y pensemos en Jaime Sabines. Y entonces, cuando él escribe Los Amorosos, escribe precisamente lo imposible. Vean ustedes cómo lo escribe, de tal manera que ahí encontramos el contrasentido de esto que puede resolver lo imposible. Pero lo imposible, ahí en una palabra polisémica, que se desplaza, que nos gratifica, que nos satisface, que nos irrumpe, que nos impresiona y que nos afecta. Afecta porque nos produce afecto. El arte, dice Roland Barthes, tiene un punto, y particularmente refiriéndose a la fotografía, tiene un punto que le llama puntum. El puntum, dice Roland Barthes, es esto que contiene la obra, que contiene este aspecto de la creación y que a los otros que apreciamos, que entramos en contacto con la impresión de esa imagen o de esa forma artística, que podría ser imagen o podría ser sonido o podría ser sonido, porque puede ser la palabra, por ejemplo, o la música, la imagen puede ser la arquitectura, la pintura, etc. Resulta, dice Roland Barthes, que ese punto nos sorprende, nos toca, nos impresiona, nos afecta. Nos afecta porque nos llena de afecto. Los afectos son como el odio, el amor, la ternura, todo eso son afectos. Cuando ustedes les dicen, es que te tengo mucho afecto, no se olviden de preguntar de qué tipo, ¿no? Porque dice, es que te tengo mucho afecto, sí, pero dime de cuál, ¿no? Porque pues a lo mejor lo que le está diciendo es la verdad, los odia profundamente, ¿no? Les tiene un resentimiento y eso son cargas afectivas, ¿no? Entonces nos llena de afecto este punto que hace precisamente el contacto con algo de nosotros. El arte entonces es esto
que puede llevar a una especie de cumplimiento, como en el sueño, también del deseo. ¿Cómo? Ahora imagínense los arquitectos que hacen un edificio con una columna que lo sostiene, con una serie de maniobras y de vericuetos en el diseño y en el manejo de la física para crear un edificio imposible. Claro, un edificio imposible. Así fue la cúpula del Panteón en Francia, cuando Adrianos precisamente diseñó una cúpula que parecía que no tenía soporte, no tenía sostén. Eso es arte. Es decir, alcanzar eso que parece imposible. Entonces partamos de esto en un principio, donde el arte precisamente es efecto de un hacer posible el contrasentido. Si nosotros partimos de esto y rompemos la idea de los estetas radicales, donde en su ortodoxia se suponen kantianos y entonces piensan que hay una prerrogativa universal y que necesariamente el puntum que dice Barthes nos tiene que afectar a todos y en todo momento de la historia para considerarlo arte, es una falsedad. Señores, porque lo estético no es universal. Lo estético tiene que ver con los valores discursivos, sociales, culturales, materiales del momento. El arte, digamos, del siglo XVII no es precisamente el arte del siglo XXI. El arte del siglo XVII tampoco tiene que ver con el arte del más mayor en la Roma antigua, ni tampoco con el arte de la Grecia, digamos, ateniense. No es el arte el mismo que a todos nos va a afectar en el mismo momento. Uno de los errores es suponer que la percepción, y esto es una de las grandes problemas y de los grandes errores que tiene la Gestalt, donde precisamente supone que hay una percepción universal a partir de una madurez neurológica. No, señores, ya anteriores estudiosos al respecto, desde incluso los neuropsicólogos soviéticos, Luria, Lubiskaya, Vygotsky, etc., demostraron que la percepción no tiene que ver con una universalidad de madurez neurológica, sino que tiene que ver con toda una influencia discursiva del momento, una influencia de la moral, de la ética del momento. Nosotros diríamos, ¿cómo podríamos reconocer la belleza entonces cuando Da Vinci entonces pinta la Gioconda? Por supuesto que es una obra de arte. Sin embargo, se la presentamos a estos jóvenes que están aquí y resulta que no encuentran la belleza por ningún lado. A ellos no le hacen punto, así, no les toca, porque no corresponden a un discurso. Evidentemente podemos reconocer la técnica. La técnica no es eso que nos afecta del arte. La técnica puede ser importante, puede ser necesaria, pero hay algo que nos debe tocar en esta manifestación del arte, que es lo que ese artista puso, que no programó, que tiene que ver con él, etc., pero que nos toca a nosotros. Pensemos en los impresionistas. Por ejemplo, pensemos en Goya. Voy a hacer referencia al cuadro más conocido de Goya, de este pintor español. Y lo tomo, lo he de comentar en algunas ocasiones porque me parece de lo más representativo. Seguramente aquí habrá algunos padres, algunos que tienen hijos, y resulta que el discurso social, el discurso cultural, el discurso religioso es que hay que querer a los hijos, hay que amarlos, hay que educarlos, hay que hacer cosas por ellos, hay que sacrificarnos por ellos y todo eso, ¿no? Todos esos discursos así moralinos
en donde nos han conformado en una sociedad actual. ¿Ustedes creen que ser padres ha sido siempre lo mismo a lo largo de la historia? No es cierto. Hace muchos siglos las madres podrían matar a los hijos, deshacerse, venderlos, tirarlos, etc. Cambió la moral a partir del erguimiento de instituciones religiosas, morales, jurídicas, etc. Cambian, porque así convenía que cambiara. Pero la maternidad no es de ninguna manera natural, por lo menos esta maternidad humana. Entonces hago esta referencia porque Goya hace un cuadro que se llama Saturno devorando a su hijo. Saturno, evidentemente, un dios romano, ¿no? Que es la derivación de Poseidón en los dioses griegos. Recuerden ustedes que Roma fue influido por la cultura griega, ¿no? Ellos quisieron incluso emular la cultura griega, aunque ellos fueron conquistadores de Grecia. Resulta que Saturno devora a su hijo. Está en la imagen, en una tarascada así, ¿no? Arranca la cabeza y sale un chorro de sangre. Es verdaderamente impresionante el cuadro. Es de la corriente impresionista. Y entonces uno dice, ¿qué es eso? ¿Eso es arte? Eso es lo que es una obra de arte. Sí, cuesta millones de dólares ese cuadro, ¿no? Pero el arte no está dado por la comercialización que también se hace el arte. Es otro problema que no voy a discutir ahora. Pero resulta que entonces uno dice, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué me impresiona de eso? ¿Qué me toca? ¿Qué me afecta? Me afecta algo que me toca en el deseo. ¿En el deseo? Sí, también los padres. Yo también tengo hijos, tengo 2 hijas. Y también los padres queremos torcerle el pescuezo a los hijos. También queremos saber, ¡ay, cómo no desaparece ese escuincle del demonio, no! También quisiera desaparecer, también me estorbas en mi vida, también me afectas, te odio, ¿cómo no te desapareces? ¿Cómo no dejaste de nacer? Etcétera. Eso que no podemos decir tan abiertamente, porque entonces seríamos censurados, no solo por los que están alrededor de nosotros, sino por nosotros mismos cuando hemos interiorizado una moral. ¿Qué hizo Goya aquí? Nada menos que hizo una representación de lo imposible que nosotros ahora, bajo la culturalización sobre la que estamos sometidos, ahora nos toca. Y entonces, uy, así como se me va hasta el aire cuando veo eso. Qué impresión, ¿no? Qué impresión, porque toca algo de mi deseo también. Es decir, de cómo los padres también odiamos a los hijos. Es imposible porque está censurado, porque está castigado, porque está legalizado, está prohibido toda esta manifestación de un deseo terrorífico, transgresivo de las normas, de poder comerse, devorarse, matar, destruir a los hijos. El arte tiene la posibilidad de dar un camino a un cumplimiento del deseo, como en el sueño que plantea Freud, que es lo que nos posibilita ir creando aquello que no podemos alcanzar, que no podemos lograr o que no podemos tener. Y entonces, si bajo este soporte que yo les he planteado está entonces la estética que va a construirse a partir de estos valores del momento, la estética de la Edad Media fue una, la estética del Renacimiento fue otra, la estética de la modernidad es diferente y la estética de la posmodernidad es diferente. Entonces tendríamos ahora que pensar que si esa estética tiene que ver con los momentos actuales, con los momentos en que se produce, se hace la creación y que tiene que ver con nuestra falta y la mostración de una posibilidad de alcanzar algo imposible,
Somos seres humanos porque tenemos eso imposible. Por eso hemos hecho tecnología. Y no que estamos comprando y seguimos haciendo tecnología y seguimos haciendo avances porque seguimos queriendo alcanzar aquello que nos falta. Y entonces, si es así, la fotografía es una manifestación artística, por supuesto, tomando en consideración una producción tecnológica que alcanza algo imposible. ¿Qué es lo imposible en la fotografía, señores? Detener el tiempo, detener la acción. Porque podemos tomar una fotografía hoy, así en este momento que yo les tomo una fotografía, y resulta que ahí los dejé estáticos y los eternizo. Es esta la condición artística que me permite detener el tiempo. ¿Qué es eso? Lo imposible. Porque les tomo una fotografía al minuto siguiente y no es la misma fotografía. La fotografía ha terminado siendo historia, dice Raimundo Mier en uno de sus planteamientos filosóficos con respecto a la fotografía. Hay una eternización, evidentemente, ahí donde nosotros intentamos detener el tiempo, detener la acción. Pero la fotografía es que podemos detener la realidad. No se detiene exactamente la realidad, porque la fotografía que se pudiera tomar de los que estamos aquí el día de hoy es una fotografía que solamente está angulada, que está perfectamente ubicada en un sentir, en una afectividad, en una emotividad del que apunta el ente de la cámara. Es decir, la fotografía no es la captación de la realidad, es la captación de una significación del fotógrafo. Va a recortar el contexto de la realidad, lo va a recortar de acuerdo a sus afectos. Donde la fotografía tiene un valor artístico, un valor de arte, es allí donde produce un afecto. Yo recuerdo, hace tiempo, ustedes sabrán que yo soy ciego, y por eso voy a hablar del fotógrafo ciego, pero antes de yo ser ciego por un accidente. Antes de ser ciego, recuerdo una fotografía que me impresionó tremendamente. Una fotografía en una exposición donde está unos niños, son dos niños, una niña y un niño, donde se encuentran en un barrio popular del Distrito Federal, un barrio pues donde se ve gente caminando, las calles sucias, basura, puestos, o sea, un barrio popular, pobre. No todos los populares son tan pobres, por eso lo claro, donde los niños son tan sucios, ¿no? Tan llenos de tierra, así como que se ve que, como si fueran niños de la calle, son niños de la comunidad, ¿no? Se ve, y entonces hay una coladera ahí, hay basura y cosas así. Pero entonces hay un niño, el niño tiene en la mano, agarrada de la cola, una rata muerta, una rata grande, o sea, así que y se le enseña a la niña, y la niña hace una impresión, se mete las manos hacia arriba, así como de, ay, cochino, como que cochino, las manos también cochinas, tan sucias, tan negras, a la boca. Eso, esa toma, eso es lo artístico. Poder haber eternizado, hizo lo imposible, eternizado una escena impresionante, una escena que hace punto, por lo menos a mí, no a todos, a lo mejor si se lo enseño a los niños, está bien, ¿no? Vida cotidiana, ¿no? Pero en este caso, ahí esa fotografía se convierte en una fotografía que que pudo captar ese momento impresionante, ese momento de punto,
que tiene todos los elementos que dijera Roland Barthes de Studium. Studium es como la técnica, el ángulo, todas estas cosas, la luz, etcétera, todo eso bien hecho, digamos, es el estudio. Pero no es eso lo que a mí me afecta, porque eso, lo bien hecho puede estar bien hecho, pero no me afecta. Me afecta eso, que no podría decir si es la rata, o son los dedos cochinos de la niña, o es la basura, es el contexto, o es la posición del niño así, violenta, o es el temor de la niña. No sé exactamente, pero ahí hay un punto que me hace sentir algo con esa fotografía, como que es único, pero es eternizado. Es historia, decía Raimundo Mier, decía, sí, es una parte de la historia, pero no la historia, porque es una parte significada desde el fotógrafo, es decir, tiene los afectos del fotógrafo. Y entonces, el fotógrafo pudo captar la imagen y pudo decir, esta es la imagen. Y entonces, ¿qué demonios hacen los ciegos con la fotografía? Resulta que ahí hay otro contrasentido, no solamente el contrasentido de eternizar algo, el momento. Aquellas fotografías, ¿se acuerdan ustedes de nuestros papás, no? Digo, de nuestros papás, nosotros los hermanos de Cabeles, ¿no? Porque los de ustedes, pues no, son fotografías más o menos tempranas, ¿no? Pero la de nosotros, los que ya estamos de Cabeles, resulta que las fotografías eran aquellas fotografías de estudio donde estaba el papá muy serio, así, con la mirada fija a la cámara, serio, en una postura donde se tenía que esperar 10 minutos en la misma postura para que la cámara pues hiciera la impresión, ¿no? Y las placas quedaran afectadas ahí con esa impresión, ¿no? Era una fotografía que tenía toda una ritualización, toda una forma, digamos, formal, una forma alargada, ¿no? De esto, un tiempo de espera, etc. Pierre Bourdieu dice que son la fotografía que necesariamente está ligada al momento histórico. El momento histórico tiene una forma de hacer fotografía. Ya no hacemos la misma fotografía de principios del siglo XX, no, ahora la fotografía es muy distinta, o finales del siglo XIX, no, la fotografía es muy diferente. Y tiene que ver con esto, con que está afectada por el momento histórico en el que vivimos, pero se sigue moviendo el arte, se sigue produciendo precisamente estos puntos que dice Roland Barthes. Y entonces la pregunta es, ¿un fotógrafo ciego? ¿De qué se trata? Primero tendremos que aclarar y explicar desde el psicoanálisis. Hemos cometido un error pensando que la imagen es una imagen del ver, de la óptica. Y la idea es que la imagen es visual. Es una idea que sí parte de una percepción fisiológica. Es decir, también el coyote, el lobo, tiene imágenes. Hay imágenes, sabe dónde está la carne, no están las gallinas, y ahí va el coyote y sobre la gallina. Pero resulta que nosotros no nos hemos quedado con la imagen visual. Resulta que hay una diferencia. Ver es esto que podemos captar desde una percepción óptica, que además los ojos no son precisamente los que producen, los que representan la imagen. Son simplemente canales que conforman las imágenes, como nos han demostrado los neurólogos, en el lóbulo occipital, es decir, en la parte de atrás del cerebro, de la corteza, donde se constituyen las conformaciones, los referentes, se combinan las experiencias para dar una imagen. Para dar una imagen, pero si no la estamos viendo, señores, tengo que aclarar que la imagen se construye, que la imagen no queda captada en el primer momento en que nosotros la vemos. Esa imagen necesariamente tendrá que estar
articulada tendrá que estar nutrida por nuestras experiencias. Pongo un ejemplo. Los ciegos, por ejemplo, de nacimiento, son ciegos que no ven en tercera dimensión, no ven la profundidad. La imagen original que pueden tener es una imagen en dos planos, o sea, plana. Aunque tengan el tacto, la profundidad es un problema que no puede ser manejado tan fácilmente por el tacto. Entonces, ha habido algunos casos, bastantes diría yo, para poderlo mostrar, que en algunas intervenciones quirúrgicas así exitosas hacen que el sujeto adquiera, digamos, la percepción de los conos y bastones, que son los que tenemos en la retina, y que transmiten, digamos, los haces de la luz que nos llegan de la imagen. Recuerden ustedes el fenómeno de la refracción. Es la luz que pega sobre el objeto, la luz que viene del objeto sobre la retina, entonces capta, digamos, esos quantums de la luz que entonces se conforman los colores, etcétera, etcétera, en esos conos y bastones que pasan al nervio óptico, y el nervio óptico lo pasa al cerebro. Hasta ahí resulta que los ciegos que han sido intervenidos y que adquirieron esa fisiología para poder ver, sí lo pueden ver, pero no reconocen la imagen. No pueden, en el sentido humano, no lo pueden ver. Porque nosotros podríamos mostrarle al ciego, después de que ha adquirido las funciones, valga la redundancia, fisiológicas, para ver, y decimos, ¿qué es esto? Y él lo ha usado muchas veces y ha tomado café en ese vaso, pero no lo reconoce. No lo reconoce porque no tiene los referentes experienciales de la óptica que le permita entonces reconocer el vaso. ¿Qué quiere decir esto? Y las mamás aquí que han tenido bebés se habrán dado cuenta. El niño recién nacido no ve. El niño recién nacido abre los ojos y empieza a capturar, pero es a medida que mamá enseña los referentes que va reconociendo cosas, va reconociendo a la mamá, va reconociendo el vaso, la mamila, va reconociendo a papá, va reconociendo el muñeco, va reconociendo su mano, pero meses después. Porque la conformación, y ahora voy de la mirada, que no es del ver, porque el niño recién nacido ve, pero no mira. El niño, el ciego, que acaba de obtener la fisiología para ver, ve, pero no mira. Freud dice que el ver es aquello que podemos captar efectivamente desde una esfera óptica, donde obtenemos nada menos que esos elementos de la imagen, pero resulta que eso no nos lleva a ninguna mirada. Eso nosotros podemos. Hay un texto que me parece interesantísimo de Jorge Luis Borges que se llama Todas esas cosas, y está en el libro de Arena, y entonces habla de un sujeto que entra a una casa extrañísima que parece ser que la habitan otros seres, y que entonces fíjense lo que digo, ve ahí unos muebles rarísimos que no tienen elementos de anatomía para los seres humanos. Son muebles extraños que no puede comparar con los que nosotros usamos, que no puede ver, es decir, no puede ver lo que son esas cosas, esas extrañas cosas que no sabe qué son, porque no tiene referente, porque no dice, ese debe ser un sillón porque tiene como el brazo, el soportabrazos que tienen los sillones, o una mesa que tiene una superficie, se me hace que esto es como una mesa o hace función de mesa. Nosotros reconocemos las cosas a partir de una referencia experiencial que anteriormente le hemos puesto nombre. Ese cuento nos muestra que ese espectador de cosas extrañas no tiene esas referencias y esas experiencias que le permitan entonces
como reconstruir un objeto nuevo. Yo digo en este texto que Jorge comentaba de Diálogos en la Oscuridad, lo cual efectivamente es un texto bellísimo donde escribe Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, bueno, son recopilaciones que hacemos de eso, de ellos, ¿no? Y hay fotografía de fotógrafos ciegos, ¿no? Hay poesía, tiene que ver con la ceguera, con la oscuridad, con el interrumpir la óptica. Y entonces yo digo algo ahí, hago un trabajo donde en mi experiencia de la ceguera yo aprendí a mirar. Resulta, les voy a comentar un pequeño fragmento. Cuando yo quedo ciego por un accidente, y resulta que yo sentía, pues claro, la frustración, el gran trauma de haber perdido algo más. Si los seres humanos ya tenemos algo perdido, al quedar ciego todavía pierdo algo más. Un objeto fundamental, la mirada. Y esto es psicoanalítico. La mirada es un objeto fundamental. La cámara de toma de Freud, y de manera más consistente, plantea que hay 3 objetos fundamentales que se nos pierden para nuestra constitución humana, y es el seno, o sea, el pecho materno, ¿sí?, la voz, las heces y la mirada. Son 4 objetos. Entonces, yo pierdo en este caso ese referente de mirada que yo asocio mirada con ver, como todos, de manera popular. Y entonces hay una falta para mí, hay algo terrible, hay algo frustrante, hay algo como muy complicado, porque entonces parece que pierdo el mirar. Sí, tengo un amigo que es algo extraordinario para mí, porque él hace algo con todo lo burdo del mundo. Él es veterinario, él trata con animales y todo, no es psicoanalista, no tiene nada que ver con esto. Yo todavía no era psicoanalista tampoco, pero él era más bien dedicado al campo y a las vacas y eso, muy burdo, muy salvaje, de estos rancheros, medio burdos, ¿no? Ese es mi amigo. Pero fíjense ustedes la sensibilidad del tipo. En este momento de las convalescencias por mi accidente y de que yo tenía que reposar, etc., me dice en una ocasión, yo reposaba, estaba haciendo convalescencia en el rancho de mi padre, donde estaba yo pues, perdiendo el tiempo para que maduraran las heridas y ese tipo de cosas. Y entonces este muchacho me dice, vente, venga, pero vamos a ver los becerros. Y yo le digo, ¿estás imbécil o qué? ¿Cómo que vamos a ver los becerros? ¿No te das cuenta que he quedado ciego? Dice, ¿y el imbécil no serás tú? Tómate de mí y vete, porque vamos a ver los becerros, porque tú puedes verlo y tienes que verlo. Le digo, no seas tonto, ¿cómo voy a verlo si acabo de quedar ciego? Era un golpe muy fuerte para mí. Y entonces, como es muy necio y ranchero, pues era difícil ponerme a discutir con él. Así que, entonces, lo acompañé y fuimos a ver, y me dice, mira, este becerro que recién nació hace 4 días, mira qué bonito está, tiene el pelo sedoso, pero mira, tiene la espuma en el hocico, tócalo. Y entonces me pone las manos en el becerro, toco lo sedoso de su pelo, ¿no? Agarro, y se agarra la cabeza, y entonces empiezo a recorrer el becerro, lo empiezo a mirar, empiezo a construir. Yo tengo referentes, por supuesto, como son los becerros, los colores, y dice, es un café claro, dice, mira qué hermoso está. Y entonces me dice, mira, eso me marca, mira cómo está. Él nunca me dijo, tócalo, bueno, mira, te voy a decir cómo es, míralo. Dije, estará loco, ¿qué tiene? Míralo, lo toco y empiezo a construir la imagen. Agarro el hocico del becerro y me lo pego y huelo la leche fresca, y veo la espuma del becerro aquí todo lleno de espuma. ¿Qué estoy haciendo? Y entonces yo me impresiono porque efectivamente estoy mirando el becerro.
Hay una mirada. ¿Qué es una mirada? Dice Freud. Es esta posibilidad de implicación, esta posibilidad de establecer las relaciones de la referencia experiencial que me permiten mirar, que miro el desarrollo, le doy una categoría, le doy un valor, le doy un sentido, y entonces hace alarde todavía más mi amigo ranchero. Me dice, fíjate, enfrente está poniéndose el sol, está bellísimo. ¿Te acuerdas de la sierra allí en el Puente de Dios? Es una parte donde se quiebra la sierra y hay una cascada y se ve a distancia, se veía a distancia desde ese lugar del rancho, se veía a distancia. Y me dice, el sol está poniéndose y solamente se ve una parte de la corona, y entonces los colores que están en el límite de la sierra son tornasolados, rojo, anaranjado, y hay una parte azul, y la sierra se recorta muy bien en el Puente de Dios. ¿Ustedes creen que esa imagen me sublimó? Algo sublime, porque esa imagen se construyó a partir de las palabras. Es esa imagen que los poetas pueden decir en un atardecer, un gran verso que podría ser premio Nobel. Es una imagen que la puede ver el caballo, la cebra, la jirafa, el toro, la vaca, cualquier animal. Sin embargo, no lo subyuga. ¿Por qué me subyuga esa imagen? Porque esa imagen está sostenida desde una significación. ¿Qué es eso de la significación? La significación de mi referencia, de mi experiencia, de mi relación con el lenguaje, que mi amigo ranchero, fíjense, que no es poeta, que le vale gorro la intelectualidad, que le vale gorro esto que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Pero que en su condición humana construye una poesía. Es decir, construye una imagen con alguien que no tiene una visión, pero tiene una mirada. Y entonces yo no sabía que tenía la mirada. Ahí es donde aprendí que había una mirada. A eso se refiere Freud cuando dice la mirada de este que entonces ha incorporado, que establece la significación de algo. ¿Cómo mira esta madre a su hijo? Con aprobación, con amor. Pero esta otra lo mira y lo odia y lo desprecia y dice, un chiquitillo, yo no quiero. Ay, tú me viniste a desgraciar la vida. Esa es una mirada, señores. Esto es lo que en psicoanálisis nosotros trabajamos con estos sujetos que se tiran en el diván sobre sus miradas. La mirada que de alguna forma se coloca en las formas de relacionar con el niño, que es la imagen de este circuito filial. Hay una imagen, yo tengo una imagen particular, una mirada, diría la madre, en ese sentido, una mirada en relación con los diferentes hijos. Por supuesto, hay miradas distintas con los diferentes hijos. Y entonces, ¿qué ocurre en el caso de este fotógrafo? Que hay una transgresión en su falta, un fotógrafo ciego. Debo decirles que los que participamos en este texto de Diálogos en la Oscuridad, habíamos varios ciegos que de alguna manera habíamos incurrido en la fotografía. La fotografía, sí, yo hago fotografía y sigue siendo aberrante. ¿Qué es esa fotografía que hace un ciego? ¿Qué es lo que trata de resolver o por qué hace una fotografía? Por supuesto que la fotografía la puede hacer el ciego también, en esta fantasía de eternizar y de detener una imagen o de construir la imagen. Pensemos. Hay fotógrafos ciegos en el mundo, ahora hay varios fotógrafos ciegos importantes. En México tenemos un fotógrafo oaxaqueño, que hace poco estuvimos en un evento en México, en el claustro de Sor Juana, precisamente en un evento de fotografía. Se llamó el evento Tiresias Fotógrafos. Acuérdense que Tiresias es el ciego sabio de la mitología griega que podía vaticinar, ¿no? Tiresias Fotógrafos.
En eso nos encontramos nuevamente este amigo tabaqueño que participa en este texto de Diálogos en la Oscuridad. Una de las cosas importantes que se discutía en ese momento era cómo el ciego precisamente tenía una imagen imposible. Evidentemente el ciego no tiene la vista. Pero ¿qué hay en esto que lo convierte en un artista fotográfico? ¿Por qué no está mirando, no está haciendo la mirada, no está captando una imagen dada? Está captando, a lo mejor como en mi relación con mi amigo, estoy captando una imagen significativa. En realidad, en la humanidad no hay imágenes naturales ni reales. Es decir, son imágenes significativas. Real sería que el coyote viera precisamente esa imagen que me describe mi amigo. Pero cuando mi amigo me describe esa imagen que me describe no es la que ve el coyote. ¿Cuándo has visto un coyote llorar, sublimado por un atardecer? O por un amanecer o algo por el estilo. Sin embargo, los seres humanos no solamente se nos salen las lágrimas, sino también hacemos poesía, o hacemos una pintura, o hacemos una fotografía. Esta es la parte que tiene que ver con la significación de lo humano y donde se rompe con esta idea de que la impresión de lo sensible, de lo gestal del cuerpo, de la fisiología, es universal. No, señores, no es universal. Porque a mí me puede sublimar eso, pero a otros les vale más. De manera entonces que lo que el ciego hace en un trabajo fotográfico es, dicho desde el pensamiento psicoanalítico, es alcanzar o tratar de alcanzar en el arte un imposible. Primero, la eternización de ese momento, de eso imposible que todo fotógrafo hace. Segundo, reconocer ahí, producir entonces una mirada que evidentemente queda en una imagen. Por supuesto, el ciego no ve su propia producción. Tendrá que ser, a partir de la referencia del otro, lo que quedó finalmente en esa imagen o en esa placa fotográfica, lo que tiene como referencia de lo que pudo captar, de lo que pudo hacer. En mi caso, por ejemplo, y de algunos fotógrafos ciegos, yo soy fotógrafo amateur, por supuesto, es solamente un hobby, una cosa muy superficial, no me dedico a eso, pero a mí me interesa construir entonces las imágenes. Yo le pido al modelo, a la modelo, que se ponga, que haga esto, que la luz de aquí, allá, que se ponga en esta parte, en un claro oscuro, que la parte del cuerpo X quede de una o de otra manera. Y en ese sentido, lo que hago es construir la imagen. No es eso una sublimación de recuperar un objeto perdido, es decir, hago una mirada desde donde yo miro, construyo una imagen a partir de mi mirada. Y voy a darles el último ejemplo. ¿De dónde surge esto? En realidad, yo no lo aprendí solo, me lo enseñaron mis hijas. Mis hijas eran pequeñas hace muchos años, ya tampoco están tan chiquillas, eran chiquitas, y ellas nunca entendieron de niñas la diferencia entre el que veía y el ciego, que era su papá. O sea, ellos sabían que el papá era ciego. Pero, por ejemplo, todo niño hace esto, hace un dibujo a mamá, a papá, y dice: mira mamá, mira mi dibujo, ay, qué bonito, mira qué hiciste, y todo eso que le decimos, y le puse colores. Mis hijas lo que hacían: mira papá, el dibujo que hice, me agarran el dedo y me recorrían el contorno del dibujo, y aquí están los ojos y la nariz y el color y todo esto. Es decir, ella sabía que yo veía con los dedos. Hasta que eran mayorcitas, adolescentes, digamos como de 16 años, discutimos, hicimos un coloquio de cuál era la significación de que su papá era ciego. Dice, no lo reconocíamos, no sabíamos, porque nosotros te decíamos: mira el vestido que vamos a llevar a la fiesta, nos tocabas, pues tú nos tocabas, pero para nosotros era que tú nos veías. Evidentemente el problema es de palabra, es de significante. ¿Cómo es que vemos? ¿Cuál es la mirada? ¿En dónde la vemos? Exactamente la vemos en la óptica,
o la óptica solo es un camino para construir lo que miramos. Bien, hasta aquí es mi participación para que ustedes puedan empezar a poder comentar, discutir, cuestionar y tengamos un pequeño periodo, me informaba Jorge, para intercambiar, que me importa mucho el intercambio. Bien, pues muchas gracias. Usted hablaba de precisamente cómo se pueden construir imágenes sin necesidad de verlas. Hay una distinción entre imágenes y vista o la óptica. Y eso es muy claro cuando hablamos de poesía, ¿no? De un ejemplo. O sea, la poesía construimos imágenes a partir de las palabras. Aquí se puede entender cuando uno tiene el referente previo, ¿no? Registrado en la memoria. O sea, el poeta habla de, no sé, palmeras, mar, sol, crea una imagen, y como yo conozco todos esos referentes, lo puedo construir en mi cabeza para poder observar esa imagen o reconstruirla. En el caso de la fotografía, por lo regular, pasa que pues uno ve algo a simple vista y dice hay que tomarle una foto, ¿no? O es una composición, o se construye una imagen también, como el caso de lo que mencionaba de los poetas, de los fotógrafos que no ven. Pero ¿qué pasa cuando ese fotógrafo es, por ejemplo, digamos, invidente de nacimiento y no tiene este referente previo? ¿Y cómo puede componer una imagen? En el sentido ya de la composición, si no tiene esta memoria iconográfica o de imágenes previas. Ese es un problema, ¿no? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo lo enfrentan estos los fotógrafos que son invidentes de nacimiento? Si es que hay fotógrafos invidentes de nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? René Correa. René. Lo que dije yo al final, traté de decir que la imagen no es exactamente la imagen fisiológica, esta que nosotros captamos por los conos y los bastones, sino que la imagen que nosotros tenemos los humanos, ciegos o no, la imagen es significante. Es decir, a partir de la palabra, de la significación que mamá dio. Por ejemplo, mamá tiene un niño ciego, un hijo ciego, de nacimiento, pero ese niño tiene imágenes. Todo depende de cuál es esa discursividad materna, de esa significación que le da dando la imagen. Mira, amorcito, precioso, niñito, mira el vaso, a ver, tómale, tócalo, mira, esta es la orilla, a ver, tócalo, pero es de colores, es bonito. Pero si esa mamá nunca le dio colores, nunca le dijo que es bonito, ese ciego no sabe ni cómo es el rojo. Pero ustedes mismos tampoco coinciden con el rojo, porque para unos es muy rojo y para otros es menos rojo y para el otro es medio naranja y no está rojo. Es decir, nuestra percepción, fíjense que los astrónomos fueron los primeros que reconocieron las diferencias perceptuales de los seres humanos. Ni vemos las cosas del mismo color, ni de la misma forma. Podemos aproximarnos entre unos y otros y todos decir, es un vaso, pero no todos lo ven igual. Y los astrónomos, curiosamente, no eran los psicólogos, no son los filósofos, fueron los astrónomos que se dieron cuenta que al observar los planetas, los observaban de color diferente, de brillantez distinta y en tiempos también diferentes. Resulta que los seres humanos tenemos una gran diferencia entre unos y otros, gran porque se va graduando, unos más, otros menos, etc. Y no necesariamente coincidimos de tal forma que la imagen nunca es la misma. No es lo mismo haber visto yo esa sierra, mi amigo la vio de una manera, yo la vi de otra manera, pero si hubiera otro amigo también normovisual, se dice normovisual, resulta que entonces también lo vería diferente. Los tonos de color, los tonos, la forma en que estaba esa imagen no es la misma para los tres. Quiere decir, René, que nosotros vemos a partir de la significación. Así que sí puede haber un fotógrafo ciego de nacimiento, no tiene la aproximación del color, él tiene una idea de color, quién sabe cuál sea. Por ejemplo,
Yo podría decir, bueno, yo sí tengo referente y memoria de color, memoria de formas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es mi memoria, son mis colores. Por ejemplo, ahora hay colores que en mi tiempo, cuando yo vi hasta los 18 años, por ejemplo, y pues que no existían esos colores, por lo menos no existían en la circulación comercial. Y ahora son colores que me explican, bueno, en combinaciones así, pues, medio difícil, que intento reconocerlo, que intento hacerme una imagen. Tengo una imagen de esos colores, ¿no? El fuchsia, por ejemplo, pues no existía el fuchsia, ¿no? En otro tiempo, ¿no? Entonces, pues son manejos que la tecnología, el tiempo va cambiando, pero en ese color también lo puedo jugar en la fotografía, que nunca lo conocí, así, nunca lo conocí fisiológicamente, pero lo conozco en una condición significante por las relaciones que tengo con ese color de los otros que sí conocí. Aquel que no conoció ningún color fisiológicamente tiene una significación a partir de lo que el otro le dio para ese color o para esa forma. Sí lo puede hacer, sí puede hacer una imagen, y probablemente las imágenes de estos fotógrafos ciegos de nacimiento, que te debo decir, no sé por qué, pero escasamente conozco dos personas que, bueno, sé, no las conozco, que son ciegos de nacimiento, pero la mayoría, que son, no sé, unos 10, 15 que yo sé, fotógrafos ciegos en el mundo, son ciegos por un accidente posterior. Incluso Edgar Baucha es ciego por unas minas de la Segunda Guerra Mundial, que cuando él era niño andaba jugando y explota una mina. Y entonces una mina, él es esloveno de origen, y entonces explota una mina y queda ciego, pero queda ciego como a los que son 12 años. Pues tuvo una cierta imagen, ¿sí? Sin embargo, bueno, claro que puede haber, si entendemos que la imagen está constituida desde un discurso, es decir, desde la significación. René, espero haberte contestado, y bueno, sé que van a quedar cosas pendientes, pero hay que abrir a otras preguntas. Adelante. Buenos días, me llamo Juan Carlos, estudio gestión. ¿Estudiaste? Juan Carlos. ¿Pero estudiaste? Gestión y promoción de las artes. Mi pregunta es, el fotógrafo ciego tiene una dependencia con la visión de las palabras, o sea, para tomar fotografía necesita de las palabras o solamente necesita de la intuición para saber que en este momento se va a captar algo. Estaba hablando sobre las palabras, ¿no? O sea, a través de las palabras se crea la visión, ¿no? O sea, la imagen. Se necesita el fotógrafo ciego de las palabras, de la dependencia, simplemente es la intuición. Todo fotógrafo, todo artista, todo creador necesita de las palabras. Te voy a poner un ejemplo. A Jorge le gusta la fotografía. Hiciste una exposición hace poco, ¿no? Y Jorge se va solito a tomar un paisaje, una imagen, una escena. Y a lo mejor tú dirías, Jorge no necesita de las palabras. Pero si Jorge no estuviera en el discurso, en este discurso de nuestra actualidad, de esto que dice Roland Barthes, que estamos dentro de una cultura, de una condición social, cultural, la fotografía que tomara Jorge no tendría que ver con nuestro sentido, con nuestro puntum, es decir, con lo que nos afecta, nos impresiona. Él está en el discurso y recorta la imagen a partir de sus palabras. Es decir, él requiere unas palabras, a lo mejor no habladas, no dichas, pero que sí están en su discurso perceptual. Él va a recortar a partir de un discurso que tiene. Un discurso social, un discurso cultural, un discurso sublime, un discurso estético, el estético del momento, el estético de la cultura, y a partir de ahí elige el recuadro que va a fotografiar. Por supuesto que necesita de las palabras. Asimismo,
Goya necesita de las palabras, necesita estar en el discurso para poder pintar. Ahora, lo que podría ocurrir, yo te voy a decir, Carlos me dijiste, ¿verdad? Te voy a decir, Carlos. Por ejemplo, yo necesito de las palabras, claro que necesito de las palabras, yo tengo que pensar cómo construir una imagen. Me interesa una imagen erótica, por decir algo, y hago una fotografía de una imagen erótica. Y entonces yo la construyo primero en mi pensamiento. ¿Y qué es mi pensamiento si no son significantes? Son relaciones significantes que tienen que ver con mi experiencia, con los referentes que yo tengo, etcétera, etcétera. Quiero que tenga una zapatilla, una media, o que tenga este claroscuro aquí y allá. Esto que yo estoy construyendo con imagen son palabras. Es decir, son significantes que a mí me permiten construir la imagen. Pero lo mismo le ocurrió a Jorge, aunque él fue solo con su cámara allá a la montaña y quiso obtener unas imágenes de la naturaleza. No puede retratar, no puede fotografiar la naturaleza, fotografía únicamente sus referentes significativos. Hay una película maravillosa que apareció hace como 8 años en la muestra de cine en México. Se llama Lisboa, Historias de Lisboa. Y es una película que tiene que ver con que cuál sería la imagen pura, la imagen que no esté atravesada por el significante, por la culturalización. Y hacen una serie de experimentaciones donde ponen cámaras solas, donde ponen cámaras con rotadores automáticos, intentando captar la imagen pura. Y no pudieron jamás. Fue un fracaso porque eso es imposible. La captación de la imagen en lo humano es absolutamente simbólico. Espero haberte contestado, Carlos. Otra vez, así que bien bueno. A mí me quedan varias dudas, ¿no? Por ejemplo, si nuestra relación con el arte, la importancia está en el significante, entonces no hay como un significado. ¿A qué me refiero? No hay algo único, ¿no? Que es como la idea clásica del arte, más o menos, y de muchas cosas, a partir de nuestra concepción del mundo occidentalizada, ¿no? O de una razón única, ¿no? Entonces, no podría ser pues, muy relativo desde esa perspectiva. Yo estoy a favor, debo aclarar, porque tampoco creo que sea bueno buscar como una única verdad absoluta, ¿no? Pero por otro lado, no pasaría un poco como esta crítica de la posmodernidad de que todo es muy relativo y entonces cada quien, y no hay un referente que podamos estar de acuerdo todos. Yo le voy a pedir a tu maestro de estética que te ponga un 10. Porque ese concepto. Pensé que era de estudiante. Pero entonces ahora entiendo por qué me hace una pregunta así tan puntual y tan álgida. Por supuesto, René. Por supuesto, René, absolutamente así. No hay un significado. Cada sujeto tiene una significación distinta. Podemos tener elementos en común de la significación de la época. Eso sí, que Bourdieu decía eso precisamente. Entonces, ¿dónde había una significación que nos hace sentido común, pero no podemos encontrar el sentido? El sentido no existe. El sentido se ha perdido. El sentido lo creímos en algún momento que podíamos encontrar el sentido, y ahí es donde surge el positivismo, tratando de encontrar la verdad, el sentido. El sentido no existe. Es los sentidos, y evidentemente el arte es la muestra que rompe incluso a la ciencia con esta idea de que ahí está la verdad. Ya la ciencia no se puede arrogar como la verdad, sino sus verdades. Pero ¿saben quién fue desde el psicoanálisis y desde el arte donde se rompe la idea de la estaticidad del significado? Ciertamente, René, totalmente de acuerdo con eso.
Bueno, yo tengo dos preguntas nada más. La primera, quiero saber si usted fotografiaba antes de su accidente. Digo, si usted ya había tenido contacto con la fotografía desde antes de su accidente. No, como fotógrafo no. Yo empecé a fotografiar, a hacer fotografía con mis hijas pequeñas, porque dicen, ay, me veo bien bonita, papá, tómame una foto. No manches, ¿cómo me voy a tomar una foto? Vean que los niños no tienen moral, porque para ellos no tienen estos valores discriminativos o diferenciales que hacemos los adultos. Entonces, bueno, yo soy el papá y tengo que mostrar que sí puedo, ¿no? Y así que esa fue la primera vez que yo tomé una foto. Dije, a ver, puedo hacerlo. Y agarro la foto y empecé a ensayar. Mi hija quería, la hija mayor, estaba chiquilla, tendría 6 años, 5 años, algo así, y quería una foto. Pero ella no veía que su papá pues, no la pudiera hacer. Ella pedía, exigía que su papá le hiciera. Y yo le sometí al asunto y ahí empezó, porque empecé a ver cómo podía yo tomar el ángulo. Sí había tomado alguna foto cuando yo veía, ¿no? Pero no me había aficionado a la fotografía, ni tenía yo interés por ella, ni nada por el estilo. Entonces yo intenté, en esto de la vida familiar, pues hacer una fotografía de mi hija, y ahí empezó el asunto. La culpa la tiene mi hija, ¿no? Lo que pasa es, bueno, yo se lo preguntaba porque quería saber si cambió el referente de lo que usted hacía antes de su accidente en el contexto en el que ahora se encuentra. Sí, por supuesto. O sea, la fotografía, si yo hubiera tenido un valor de fotográfico anterior, a lo mejor hubiera pensado que estaba yo retratando o fotografiando la realidad. Ahora, por supuesto que no. Es que estuviera retratando lo real. En psicoanálisis hay una diferencia entre real y realidad. Lo real es lo real, lo que es real, así, lo puro, lo duro. La realidad es lo que nosotros vemos, lo que construimos a partir de nuestra experiencia con referentes significantes y discursivos. Lo que yo ahora sé es que yo puedo fotografiar una realidad, o que yo construyo, o que yo recorto, o que yo tomo, o que yo agarro, pero en una realidad desde mi significación. Eso, y yo creo que sí hubiera sido diferente si yo me hubiera dedicado a la fotografía antes de ser ciego y ahora. Sí, sí creo. Y con respecto al psicoanálisis, ¿es necesario tomar el referente de esa filosofía respecto a su condición actual? Bueno, lo que hice hoy es precisamente explicar la condición de la ceguera en relación a la fotografía desde el psicoanálisis. Es decir, si puedo explicar esto es porque lo puedo referir desde una teoría que me permite darle una explicación al ser sujeto ciego, al ser sujeto fotógrafo, que no me ubico como fotógrafo, pero bueno, me tomé como pretexto para poder darle la charla, pero sí, mi referente teórico conceptual es el psicoanalítico para poder dar esta explicación. Buenos días. A nivel personal, el fotógrafo ciego, ¿en qué momento llega la satisfacción? ¿Cómo disfruta el fotógrafo ciego sus resultados? ¿A partir de lo que le dicen los demás? ¿A partir de lo que se imagina que tomó? O más bien, de lo que miró que tomó? Eso a nivel personal y a nivel psicoanalítico, desde el psicoanálisis, hizo un comentario hace rato que se me hizo muy interesante acerca de recuperar aquello que estaba perdido con la fotografía. Desde el psicoanálisis, ¿de dónde? ¿Cómo se llega a esa recuperación? O sea, ¿cómo se logra esa satisfacción de lo personal a lo psicoanalítico en el fotógrafo desde esos dos años? Sí, no cabe duda que han hecho preguntas que tocan el punto medular o la llaga del conflicto, del fenómeno y del conflicto.
Sí, por supuesto. El objeto perdido, y uno de los referentes que yo dije, es el objeto de la mirada. La mirada referida culturalmente a la vista. Y resulta que al quedar ciego, evidentemente se pierde, que es lo que yo decía en esta relación con mi amigo, porque yo sentía que estaba perdida la mirada. Porque yo no tenía ningún conocimiento, ningún referente conceptual entre ver y mirar. De hecho, no lo tuve hasta que estudié psicoanálisis. Pero sí pude vivir el momento en que mi amigo me permitió distanciar el ver de mirar. Y entonces lo que el psicoanálisis me permite es entender qué es lo que pasó conmigo. Cuando yo tomo la fotografía, hay una satisfacción, evidentemente, de una recuperación. Por supuesto, en la sublimación, no en lo real, porque yo no recupero la vista, yo recupero una mirada que lo represento con la fotografía y digo, y la parte doble, porque retengo el momento, que es lo que tiene como satisfacción el fotógrafo, establece un punto que dice Roland Barthes, es decir, algo que produce afecto, lo puedo producir, y entonces tengo la otra satisfacción que parece que entonces yo tengo esa mirada. Claro que la tengo, pero es una mirada que la pongo en concreto, en imagen como si yo viera. Yo no veo, yo soy ciego, pero sin embargo la relación que tiene la mirada con el ver establece un engaño como en el arte. El arte es como si yo alcanzara ese objeto, como en el sueño que yo alcanzo esa satisfacción porque alcancé eso que me falta. En la fotografía parece que yo alcanzo eso que me falta. Ahí está en la fotografía. ¿Dónde está mi satisfacción? En que hay algo que yo digo, que yo siento, que tomé a partir, fíjate, digo, siento desde mi significación. Esa es la imagen que yo tomé, y el otro, porque solo por el otro yo tengo la referencia de que sí alcancé el objeto. Cuando el otro me dice, oye, qué bien está esta foto, mira, sale esto, sale el otro, y además hay un plus porque yo no tenía pensado que salía algo que ahí apareció, y yo, no, hombre, pues qué fregón soy. Entonces resulta que las satisfacciones son en esas satisfacciones de narcisismo que todos los seres humanos y los que hacemos hobby de algún tipo de deporte o de arte o de qué sé yo, nos produce esa satisfacción. ¿Qué tratamos con esto, con el arte particularmente? Eso que dices perfectamente, no sé cómo te llamas tú. Alfonso. ¿Qué dices, Alfonso? Es decir, el arte intenta en lo estético este contacto con ese objeto de la satisfacción, es decir, como si hubiéramos alcanzado el objeto que falta. Siempre es un engaño porque siempre necesitamos hacer más. El pintor dice, maravilloso esta pintura que hice, extraordinaria, está maravillosa, se siente muy bien, pero necesita hacer otro porque todavía le falta. Esa es la maravilla, que nos falta siempre. Muchas gracias, señores. Ahora sí, me despido y gracias por su pregunta.